Buenas tardes, el día de hoy les hablaremos de pruebas internacionales de inglés. Nuestro grupo está formado por Asnet Balbuena, Sonia Cárdenas y Erika Chiquiza. El IELTS, TOEFL y Cambridge son tres de las pruebas internacionales que miden inglés, el nivel de inglés más reconocidas y usadas en el mundo y de las cuales les hablaremos hoy. Para empezar, hablaremos del IELTS. El cual significa International English Language Testing System. Es una prueba muy usada para el ingreso a universidades y para migrar a otro país. Esta es reconocida globalmente por instituciones educativas, empleadores, gobiernos y organismos profesionales y funciona desde hace 30 años. Dentro de esto hay dos tipos de exámenes, el IELTS Academic y el IELTS General Training, los cuales varían un poco en su estructura y se toman de acuerdo a las necesidades de la persona. El IELTS Academic mide si el nivel de inglés es el adecuado para un ambiente académico. Esta prueba se toma si se quiere estudiar en un nivel de pregrado o posgrado en cualquier parte del mundo, aplicar una visa de estudiante Tier 4 en una universidad o trabajar en un país de habla inglesa para una organización profesional. Mientras que el IELTS General Training mide el nivel de inglés en un contexto práctico y diario y se ve reflejado tanto en el lugar de trabajo como en situaciones sociales. Este se toma si se quiere estudiar o entrenar en un nivel que no requiera un diploma, trabajar en un país de habla inglesa, migrar a un país de habla inglesa o conseguir otro trabajo en su mismo país. Al igual que las otras pruebas, esta mide 4 habilidades: listening, reading, writing y speaking. Las tres primeras se realizan en un mismo día y no tienen ningún descanso entre ellas, mientras que el speaking, de acuerdo a cómo se le organiza a la persona, puede tomarse junto con las otras tres el mismo día o 7 días antes o 7 días después de realizadas las primeras tres. El listening evalúa que también la persona entiende ideas principales e información específica, si ésta logra reconocer las opiniones, actitudes y propósitos del hablante y si sigue el desarrollo de un argumento. La prueba consta de escuchar 4 audios y luego escribir las respuestas a una serie de preguntas. Son 40 preguntas en total, que son de tipo opción múltiple, unir, completar cuadros, entre otras, y tienen un tiempo aproximado de 30 minutos más 10 minutos que se dan para pasar las respuestas a la hoja de respuestas. En la parte de reading, esta varía de acuerdo a los dos tipos de exámenes, pero en general entre las cosas que evalúa es si la persona lee. Al leer encuentra la idea general de un texto, las ideas principales y los detalles. En la parte del IELTS Academic se hacen con 3 textos largos tomados de libros, revistas, entre otras cosas, los cuales pueden ser descriptivos y basados en hechos o discursivos y analíticos. No son textos para una audiencia especializada, pero sí son los apropiados para personas que entran a una universidad o que están buscando un trabajo. Tiene un tiempo de 60 minutos, incluido el tiempo de transcripción, y son 40 preguntas. En la parte de General Training se usan extractos de libros, revistas, periódicos, entre otros, los cuales son materiales que es muy probable que una persona se encuentre en el día a día en un contexto de habla inglesa, y tiene el mismo número de preguntas y la misma cantidad de tiempo. En el writing se evalúa que también la persona escribe una respuesta apropiada, organiza ideas, usa un gran repertorio de vocabulario y gramática apropiadamente, entre otras cosas. Esta prueba también varía de acuerdo al examen que se tome. En la parte del IELTS Academic se tiene que escribir en estilo formal. Se hacen 2 tipos de tasks. El primero, se presenta un diagrama, una tabla, un gráfico o un cuadro, y ahí la persona deberá describir, resumir o explicar la información presentada en sus propias palabras, y debe usar a mínimo 150 palabras. En el segundo task deberá escribir un ensayo en respuesta a un punto de vista, argumento o problema que se le dé, y debe tener mínimo 250 palabras. Esta prueba tiene un tiempo de 60 minutos, son 20 minutos para el primer task y 40 para el segundo, y tiene 2 preguntas. En el General Training se usa temas de interés general. También tiene 2 tipos de tasks. Se presenta una situación en el primero, en la cual se debe escribir una carta en estilo personal, semiformal o formal, y en el segundo escribir un ensayo en respuesta a un punto de vista, argumento o problema en un estilo un poco personal. El tiempo y las palabras es igual en cada uno de estos tasks.
En la parte de speaking se hace una prueba interactiva, ya que se trata que sea lo más cercano a una situación de la vida real. Se usan varios acentos y esta prueba es grabada. Entre varias cosas se evalúa la comunicación de opiniones e información en temas comunes y diarios, si la persona logra organizar sus ideas coherentemente y expresar y justificar sus opiniones. Esta prueba consta de 3 partes. La primera, para que la persona se relaje un poco, es presentarse. El evaluador se presenta y le pide a la persona que se presente y se le hacen preguntas generales sobre temas que son conocidos para la persona, como la familia, el trabajo, los estudios, entre otras. La segunda parte, se le da una task card, una carta para que la persona saque y le saldrá un tema en particular, de la cual se le da 1 minuto para prepararse y tomar notas, y debe hablar sobre este tema entre 1 y 2 minutos. Luego el evaluador le hará 1 o 2 preguntas sobre el mismo tema. En la tercera pregunta, el evaluador le hará más preguntas relacionadas con el tema de la segunda parte, y esta tiene un tiempo de duración de 11 a 14 minutos aproximadamente. Bien, ahorita vamos a hablar del examen TOEFL, por sus siglas en inglés, Test of English as a Foreign Language. Este es un examen diseñado por la organización Educational Testing Service, que es una organización sin ánimo de lucro encargada de diseñar y distribuir este tipo de pruebas en instituciones académicas. Esta es una prueba de inglés estandarizado dirigido a hablantes no nativos del inglés. Con estandarizado queremos decir de que este examen es válido en países de habla inglesa, tanto en instituciones académicas como en instituciones profesionales. Su validez es de 2 años. Pasado este periodo de tiempo, la persona necesita volver a tomar este examen para que su certificación quede vigente. Su valor está alrededor de $250. Ahorita vamos a hablar de los tipos de exámenes TOEFL que hay. El primero se llama exámenes con validez internacional. Del primero de ellos se llama TOEFL IBT o Internet Based TOEFL. Esto quiere decir que todo el proceso del examen se va a realizar mediante el uso de internet, mediante el uso de un computador, y este tipo de examen es el que se está aplicando hoy en día, es el que está vigente hoy en día. El segundo se llama TOEFL PBT o Paper Based TOEFL. Este fue el primero de los exámenes TOEFL en ser desarrollados, por lo que necesita el uso de exámenes escritos y documentos impresos. Este tipo de examen fue diseñado o incluso todavía es aplicado en algunos países que no cuentan con centros de cómputo disponibles o un acceso a internet estable. El segundo se llama TOEFL Junior, que es el encargado de medir el grado de habilidad de los estudiantes de secundaria y, de acuerdo a los resultados obtenidos, ayuda a promover a los estudiantes en programas diseñados acorde a sus destrezas. Tenemos los exámenes con validez nacional. El primero se llama TOEFL ITP, que está direccionado a organizaciones educativas que deseen contar con una forma confiable para evaluar. Y tenemos el TOEFL Primary. No es un examen como tal, pero son evaluaciones diseñadas para darle forma al currículum de inglés a nivel de primaria. Eso es importante, y es que no se aplica en estudiantes menores de 8 años. Ahora vamos a hablar sobre las secciones del examen. Este examen está diseñado para evaluar las 4 habilidades, que es el Speaking, Reading, Writing and Listening. Este examen está dividido en 2 bloques. En la mitad de los 2 bloques habrá un receso de 10 minutos. Como primer lugar tenemos el Reading, que tendrá 72 minutos, y básicamente lo que se tendrá que hacer es leer de 3 o 4 párrafos de textos académicos y responder 40 preguntas. El listening tendrá 57 minutos, y básicamente lo que se hará es escuchar conferencias, debates y conversaciones en clase para luego contestar 39 preguntas. El speaking tendrá un tiempo de 17 minutos. Se tendrá que expresar una opinión sobre un tema familiar, hablar sobre la base de tareas y lecturas auditivas. El writing tendrá 50 minutos y tendrá 2 tareas: escribir
escribir respuestas en forma de ensayo sobre tareas y lecturas auditivas y además fundamentar una opinión sobre ese escrito, justificar su respuesta. Los exámenes internacionales de Cambridge fueron establecidos en 1913. Por supuesto están asociados a la Universidad de Cambridge. El modelo de examen Cambridge ha sido expandido para incluir más de una decena de tests. Es decir, no es solo un test, sino es como una gran suite que reúne varios tests especializados para un tipo diferente de estudiantes, niños, jóvenes y demás. También están clasificados y determinados por niveles de inglés, que incluyen el básico, el intermedio, o también hay unas categorías en donde están separados por temas, leyes, finanzas y distintas como ramas. La especialización de cada examen es el factor principal que distingue a los exámenes de Cambridge de los demás test estandarizados. También pasa que los exámenes nunca expiran. Por lo general los otros exámenes internacionales tienen una validez, un periodo de validez de 2 años, pero estos no expiran, entonces sirven básicamente para toda la vida, lo cual les da mucha más utilidad. Los certificados también están en línea con los parámetros del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Eso quiere decir que tienen validez para varios requisitos legales como ingresar a instituciones educativas en Europa o también para adquirir visas migratorias, ya sea de estudiantes o de residentes. Países como Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Canadá tienen algunos de los exámenes Cambridge como estándares para dicha documentación. Voy a nombrar algunos de los test de Cambridge, que puede ser el KET, el PET, el First Certificate, el CAE, el CPE y el LinguaSkill. En esta tabla que estoy mostrando en estos momentos se ve el nivel de cada uno de los tests y la certificación. Uno puede ser certificado en A1, B1, C1, ya sabemos las distintas categorías. ¿Qué más podemos hablar? Estos exámenes están diseñados como para acompañar al estudiante a través de su vida educativa y por lo general las instituciones que tienen incluidos los test Cambridge lo que van haciendo es que le van dando la oportunidad a los estudiantes de ir creando un portafolio con sus certificados para que así cuando ya finalicen la escolaridad de colegio puede ser, ya tengan dichas certificaciones y pues se les abran nuevas oportunidades a otras instituciones de educación superior. Ahora en esta tabla que vemos de similitudes y diferencias, vemos que los 3 exámenes evalúan el desempeño en 4 áreas: escritura, lectura, expresión oral y comprensión auditiva. Son generalmente aceptados por universidades americanas, norteamericanas y británicas. Para ingresar a una universidad o conseguir un empleo se requiere un puntaje mínimo, ya que estas pruebas de las que hemos hablado hoy reúnen las habilidades que se requieren por lo general o para estudiar una carrera en una segunda lengua o para trabajar, por eso se piden esos certificados. Y el Cambridge, el TOEFL y el IELTS usan diferentes acentos en el listening. Recordemos que hay acentos británicos, hay acentos de Estados Unidos, norteamericanos, donde sería Canadá y Estados Unidos. Hay acento australiano, que puede ser el neozelandés y el de Australia. Entonces, estos distintos acentos están presentes en el listening de las 3 pruebas. Y ahorita hablamos de las diferencias, que puede ser que algunos exámenes de Cambridge tienen una quinta área llamada uso de inglés, que especifica el uso de inglés, como lo que veíamos o lo que explicábamos ahorita, que puede ser una temática de leyes o una temática de negocios. Esto va direccionado hacia ahí. IELTS usa entrevistas cara a cara con un examinador.
Entonces esto no es con ninguna grabación, sino con alguien que va a estar dialogando con la persona que tome la prueba. Cambridge hace la parte de speaking en parejas o grupos de 3. Esas son algunas de las diferencias entre estas pruebas. Y ya, muchas gracias.